Bueno, ya está con nosotros el Ica Aldana. Me está dando problema, hombre. Sí, pues, pero ya estuvo. Ya está aquí, Lick. Bienvenido, buenas Ya logré, tardes. gracias, Lick, porque en la nueva invitación ahí logré entrar. Esta máquina es viejita y por eso creo que ya está tronando. Pero ya vamos a regresar a la U. Es que no la Ahí vamos a cambio. regresar a la el otro año. Sí. Bueno, compañeros, buenas tardes. $200,000. Quería informarles que hoy estaríamos finalizando la segunda etapa. Ya he revisado algunos trabajos de algunos grupos que, además de presentarme los datos de los resultados de la encuesta, pues le han agregado algunas situaciones ahí ya de la investigación bibliográfica. El grupo 7, estoy pendiente de ver las entrevistas, las voy a ver hasta el lunes porque me las acaban de enviar, ¿verdad? Si me las envían después del jueves los trabajos, yo ya no tengo el tiempo para verlos. Así es que al grupo 7 le informo que hasta el día lunes o martes voy a empezar a revisar qué dicen de las entrevistas, ¿verdad? Mientras tanto, que el grupo 7 empiece a desarrollar ya su tema, ¿verdad? Al igual que los demás grupos que tienen trabajo de campo, pues también agréguenle el trabajo bibliográfico y ya empiecen a redactar la parte de sus informes, ¿verdad? Hay algunos asuntos aquí que debemos ponernos de acuerdo. Yo quisiera que ustedes preguntaran si tienen dudas, ¿verdad? Pero lo que estamos ya para empezar es el informe final. Entonces la palabra dice informe. Entonces yo les pregunto, ¿qué es informar? Digamos, si yo le preguntara a Oscar Alberto Figueroa, si yo le preguntara, Oscar, infórmeme qué hizo hoy en la mañana, ¿qué tendría que decirme Oscar? Pues básicamente presentarle, no sé, si fuera el caso, datos o darle algo concreto. ¿Qué hizo hoy en la mañana? Infórmeme, ¿qué hizo hoy en la mañana? Pues reunirme con mi equipo para ver la información que se va a presentar hoy del avance del trabajo. Eso fue una de las actividades. Pues, pero usted primero, digamos, desayunó, ¿verdad? Se levantó. Si no desayunó, pues tendría que informarme. Fíjese que yo me levanté hoy a las 7 de la mañana y me bañé o no me bañé, desayuné o no desayuné, solo me tomé un jugo o no tomé nada, ¿verdad? Posteriormente me dirigí hacia la computadora, me reuní con mi grupo, examinamos lo que tenemos que hacer y posteriormente me reuní con mi familia para almorzar y ahorita ya estoy aquí con usted. Eso es informar, ¿verdad? Lo puede hacer con bastante detalle o lo puede hacer de alguna manera que se entiende que fue lo que hizo. Entonces, compañeros, ahorita vamos a redactar el informe final. Entonces, ese informe final, cada grupo tiene que hacer como una descripción, ¿verdad? De qué es lo que se hizo, cómo se hizo y a qué llegó, ¿verdad? A qué conclusión llegó. En este sentido, la conclusión es decir que se demuestra la hipótesis o se rechaza, ¿verdad? Pero tienen que decir qué es lo que se hizo, ¿verdad? Por ejemplo, este capítulo de resultados debe tener una introducción. Esa introducción es a quienes entrevistamos,
a quienes encuestamos, cuál era el universo, ¿verdad? ¿Qué metodología usamos? ¿Por qué solo establecimos 400, verdad? Que es casi el 50%, para que los demás solo hagan relación a la encuesta. No tengan que otra vez repetir, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se hizo? Sino ya en el entendido que el capítulo 3 ya lleva al inicio qué fue lo que se hizo, ¿verdad? ¿Qué estamos presentando, verdad? Entonces uno ahí tiene que informar, estamos informando a PROPEC qué fue lo que hicimos. Entonces, le estamos diciendo en el capítulo 3 qué fue lo que hicimos, pero es un informe, no es un memorándum, no es una circular, no es un reporte para que esté lleno de imágenes y fotos, porque no es un reporte, es un informe. Y como tal, el informe, si es necesario destacar algo, hacemos una gráfica, o hacemos un cuadro, o hacemos una matriz, ¿verdad? Luego explicamos cómo interpretamos nosotros los resultados de la gráfica, de la matriz, del cuadro o tabla. No volvemos a decir lo que está en la tabla, porque eso lo estoy viendo yo en la gráfica o en la tabla, ¿verdad? Sino que tratamos de hacer una interpretación, ¿verdad? De qué es lo que se está poniendo en esa gráfica o en esa tabla. Nosotros tenemos la ventaja que hicimos un trabajo, una encuesta, hicimos trabajo de campo, pero tenemos una parte que es el trabajo bibliográfico. Si solo fuera bibliográfico, pues tal vez no tendría mucho valor el trabajo nuestro, porque solo estaríamos copiando y pegando lo que han dicho otros, ¿verdad? Y tal vez haciéndole alguna interpretación o algún análisis para ver si estamos de acuerdo o no con lo que hicieron otros. En este caso, nosotros planteamos preguntas para comprobar nuestra hipótesis, ¿verdad? Puede ser que con las preguntas que nos respondieron podamos comprobar la hipótesis o rechazarla, ¿verdad? Pero también podemos complementar el trabajo de campo con lo que ya fue investigado, para ver si las personas a las que nosotros entrevistamos tienen o no razón, ¿verdad? De acuerdo a lo que dicen otros. Eso es lo que tenemos que informarle a PROPEC. Por ejemplo, los compañeros que tienen la canasta básica, van a hablar de la canasta básica. Si son 6 integrantes, pues para que todos participen, alguien tendría que escribir qué es la canasta básica. Otro tendría que escribir cuáles son los elementos de la canasta básica. ¿Cómo está comprendida la canasta básica actualmente? ¿Cómo estuvo comprendida hace 5 años o 10 años? ¿Verdad? ¿Por qué la lista esa de productos, verdad? ¿De dónde sale esa lista de productos? Otro tendría que escribir sobre los precios, ¿verdad? Cómo han evolucionado los precios de la canasta básica, ¿verdad? Y decir ahí por qué razón, ¿verdad? Es que ha habido variaciones y ahí sí puede hacer una gráfica diciendo, mire, en el 2010 los precios eran más constantes. En el 2011, ¿verdad? Que ya hubo, digamos, la variación ya no fue estacional, sino ya era muy recurrente, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar, compañeros, es que en cada hipótesis hay diferentes subtemas para que el coordinador le asigne o lo discuta con sus integrantes de grupo y que le desarrollen algo, ¿verdad? De eso. En esta parte del informe, vamos a hacer un plan, ¿verdad? Para desarrollar la tercera etapa.
Yo quisiera que pusieran atención y anotaran. Los coordinadores van a redactar los capítulos 1 y 2. ¿Cuáles son los capítulos 1 y 2? Vamos a ver aquí si los tenemos a la mano. ¿Pueden ver ahí, compañeros? Sí, licenciado. Ahorita. Sí, se ve el... Yo lo que quiero es hacerlo más grandecito. Ahí estamos, ¿verdad? Bueno, entonces decía, el capítulo 1, ¿verdad? El título es Caracterización de la economía en Guatemala durante la pandemia COVID-19 y el conflicto Rusia-Ucrania. Este capítulo 1 y el capítulo 2 lo van a desarrollar los coordinadores, los 7 coordinadores. Entonces, yo les sugería que en el informe se redacte una descripción del comportamiento de los indicadores macroeconómicos del país 2019 al 2020. ¿Verdad? Uno puede separar el PIB, ¿verdad? Por sus componentes, por sus diferentes actividades económicas, porque en la pandemia hubo actividades económicas que cayeron, pero hubo otras que subieron, ¿verdad? Por ejemplo, la de alimentos, transporte, bajó hotelería, turismo, pero hubo unas que subieron, ¿verdad? Entonces hacer esa descripción o ese análisis, ¿verdad? Del comportamiento macroeconómico del 2019 al 2022, ¿verdad? Entonces ahí se van a poner de acuerdo los coordinadores que va a trabajar cada quien, ¿verdad? Luego lo vamos a integrar en el capítulo 1, ¿verdad? Y tal vez aquí en este capítulo hacer énfasis en el índice de precios al consumidor, ¿verdad? Digamos, la idea es que se muestre cómo estaba funcionando la economía nacional y cómo se vio afectada por la pandemia y la guerra. Entonces ahí también pueden meter ustedes en general a grandes rasgos, ¿verdad? Situaciones como el abastecimiento de materias primas, ¿verdad? La necesidad de las vacunas, ¿verdad? Que no, Rusia no las mandaba, cosas así, ¿verdad? Pero en grandes rasgos, ¿verdad? También pues soportando eso que van a escribir con información cuantitativa, es decir, estadísticas, ¿verdad? Tiene que ser un capítulo que obviamente debe llevar referencias bibliográficas porque lo vamos a copiar, lo vamos a tomar de algo, pero sí quisiera que hubiera una interpretación de lo que copiamos, que ustedes dijeran si las medidas que tomó el gobierno, por ejemplo, para paliar la pandemia fueron acertadas o no, ¿verdad? Desde el punto de vista económico, ya que es una situación histórica que ustedes como economistas puedan decir, mire, tal vez lo más conveniente era una contención del gasto en lugar de una ampliación del gasto, ¿verdad? Viéndolo desde el punto de vista, digamos, de ciclos económicos, ¿verdad? O de una fórmula macroeconómica, pero aquí el asunto es que ustedes, compañeros, saquen lo que saben de economía. Uno de los grandes errores de que se han cometido en las crisis económicas es que los gobiernos hacen una contención del gasto, ¿verdad? Yo me recuerdo que aquí en Guatemala, desde el 2000, ¿verdad? Había algún problema en la recaudación y luego Finanzas mandaba una circular conteniendo el gasto, prohibiendo que se gastara en ciertos rubros, ¿verdad? Mientras que, digamos, esa es una posición, si uno lo quiere ver así, es una posición ideológica de cómo llevar el gasto público. Porque, digamos, Keynes,
cuando fue la depresión de Estados Unidos, él le explicaba que en lugar de haber contención del gasto de parte de gasto público, de parte del gobierno, debía de haber una ampliación del gasto público. Cuando se da la crisis de 1929, del 24 de octubre, el Jueves Negro de 1929, lo que hace el gobierno es precisamente emitir políticas de contención de gasto. A los siguientes años, 3 años después, surge la teoría esta ya digamos, redactada y editada, la teoría del empleo, el interés y el dinero, ¿verdad? Esa es la teoría keynesiana, y Estados Unidos empieza a utilizar este modelo, ¿verdad? Este modelo económico, porque el Estado es el único que puede imprimir moneda, ¿verdad? Puede ampliar el medio circulante y puede hacer inversiones, ¿verdad? Aunque se deprecie la moneda, hay alguna devaluación y haya inflación, pero es el único que puede sostener las crisis económicas, ¿verdad? Entonces ahí ya no hay contención de gastos, sino se revierte, ¿verdad? Ya es que el Estado empieza a dar, como dicen los que estudian a Keynes posteriormente, el estartazo, ¿verdad? Porque la teoría keynesiana, los que ya la han analizado después de haberla aplicado, dice que es una teoría a corto plazo, corto a mediano plazo. El Estado no puede estar, digamos, sosteniendo por mucho tiempo la economía, sino eso es solo para dar un estartazo y que ya la iniciativa privada a través del consumo, ¿verdad? Es una variable del modelo keynesiano. Al aumentar la demanda o el consumo, las empresas ya pueden de nuevo generar ingresos y iniciar pues, con sus planes de producción, ¿verdad? Esa es la... Se quedó congelada la imagen. Silic. Sí, fíjense que se quedó congelada la imagen. Va, está bueno. Está bueno. Me acaba de hablar el licenciado Imeri que lo sacó al sistema, pero que ya está entrando de nuevo. Entonces. Estamos aquí de nuevo, Lick. Muchas gracias. Ok. Vaya. Bueno, les estábamos hablando de eso, compañeros, que entonces el capítulo 1 debiera ser un relato de cómo fue la economía guatemalteca, pero no solo copiando y pegando, sino también de parte de ustedes, pues, haciendo una interpretación. Yo les ponía de ejemplo las medidas económicas que tomó el gobierno. ¿Se recuerdan? Hubo una expansión del presupuesto de como de 20,000. Esa fue la base, ¿se recuerdan? 1,000 quetzales, ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso? Sí, licenciado. Fíjese que se quedó un poquito trabado otra vez. Ahí está. Creo que estamos con problemas de internet, ¿verdad? Sí, hay algunos problemas aquí. Y eso que yo tengo
100 megas y lo tengo con cableado. Bueno, entonces, así como quisiéramos pues que se desarrollara el capítulo 1, ¿verdad? No con 40 páginas, ¿verdad? Sino de una manera pues que se pueda entender cuál es el contexto y lo que pasó en la economía guatemalteca en esos años. Luego, el capítulo 2, aquí también breve análisis geopolítico de la situación en los años 19 a 2023, porque fíjense que está la pandemia en el 2020. El 2021 se supone que es un año de recuperación. El PIB de Guatemala creo que subió 8%, pero en el 2022 empieza un conflicto en febrero que se va desarrollando poco a poco y que tiene impacto en el suministro de combustibles, ¿verdad? De hidrocarburos y en el suministro de cereales, de alimentos, ¿verdad? Por ejemplo, Ucrania es exportador de trigo y de otros cereales. Rusia es exportador de gas, ¿verdad? Y de petróleo. Y entonces, poco a poco, como esto fue afectando a países con los cuales nosotros tenemos alguna relación comercial, ¿verdad? Pues también es algo que vino a impactar el índice de precios al consumidor en Guatemala. Entonces, aquí es describir un poquito qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Con la guerra de Ucrania, cómo ha ido variando, ¿verdad? Porque al principio tenía mucho apoyo, ahorita ya Estados Unidos ya está dividido, los congresistas que son los que tienen que autorizar cualquier ayuda a Ucrania, ya están divididos y ya lo están pensando, ¿verdad? Porque puede ser que esta guerra se vuelva como la de Vietnam o como la de Afganistán, ¿verdad? Muy larga y que al final no se logre nada, ¿verdad? Ninguno de los dos gane, sino que simplemente es un desgaste y una cantidad de muertos que pone cada uno de los países. Bueno, entonces, ese sería lo que se pediría del capítulo 1 y 2 que tendrían que trabajar los coordinadores. Bueno, entonces ahora yo les pregunto, ¿hay alguna duda? Pues está claro, licenciado Aldana, usted tendría que agregar algo. ¿Está de acuerdo usted con lo que estamos pidiendo? De acuerdo totalmente, ¿verdad? Ese capítulo 1 y 2 es una narrativa realmente de los antecedentes que llevaron pues a esta explosión inflacionaria, ¿verdad? Que está afectando, que sigue afectando. Por ejemplo, acabo de oír que Alemania sigue en recesión. Alemania se dice que es la locomotora de la Unión Europea, pero resulta que ya lleva varios trimestres que no crece la economía, porque ellos se pusieron pues a seguir las instrucciones de Estados Unidos, porque miren, Estados Unidos lo que pretende es en su estrategia, ¿va? De dominación como imperio que es debilitar a Rusia, que es un adversario fuerte en lo militar, pero el enemigo más importante para ellos es China. Entonces, como la Unión Soviética, o mejor dicho, Rusia y China son socios, son amigos, entonces la estrategia de los gringos es primero debilitar a los rusos y después entrarle a China militarmente, ¿verdad? Porque ellos son guerreros, aunque han perdido todas las guerras, aparentemente, pues, las han perdido, porque ya ven ustedes cómo salieron de Afganistán después de 20 años de estar ahí, salieron prácticamente derrotados,
¿verdad? Que hasta se caía la gente de los aviones, porque fue una cosa intempestiva y se fueron. Y así fue también la derrota en Vietnam. Eso lo hemos visto hasta en las películas, ¿verdad? Cómo fueron derrotados en Vietnam, que fue un país pues pequeño, sobre el cual dejaron caer más bombas que en toda la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente destruyeron el país, ¿verdad? Porque usaron napalm. Napalm es un combustible terrible, ¿verdad? Que agarra fuego todo y se pega en el cuerpo de la gente y prácticamente agarran fuego. Entonces usaron todas las armas de destrucción y salieron derrotados. Ahora Estados Unidos persiste en su idea de que es el imperio, aunque están en decadencia, pero ellos se niegan a aceptar, ¿verdad? Que están en decadencia, entonces quieren a través de la OTAN y usando a Ucrania como una base para atacar a Rusia, quieren continuar esta guerra. Ya están cansados los países. Yo, por ejemplo, he estado muy pendiente de eso. Ahorita hay grandes clavos ya. Por ejemplo, Polonia ya no quiere seguir mandando armas. Ya hay división en la Unión Europea. La Unión Europea tiene 31 países, mejor dicho, la OTAN tiene 31 países. Y creo que tiene 27 o 28 la Unión Europea. Una es económica y la otra es militar. Entonces, ellos quieren dañar a Rusia. Pero parece que esa guerra ya la perdió Ucrania. Dicho por generales de Estados Unidos, ¿verdad? Porque la propaganda dice una cosa, pero la realidad es otra. Yo he oído, por ejemplo, a generales de Estados Unidos decir que la guerra esa está perdida. Por ejemplo, ayer estaba celebrando Putin la anexión del Donbass. Ahí fueron cuatro repúblicas nuevas que se crearon, que eran parte de Ucrania. Entonces, Ucrania ya perdió más de 100,000 kilómetros cuadrados de territorio que ya pertenecen a Rusia. Rusia ya en esa parte del Donbass vivía gente que hablaba ruso, que era de ascendencia rusa, y prefirieron unirse a Rusia porque el gobierno de Kiev, el gobierno de Ucrania, desde 2014 está bombardeando al Donbass y ha matado pues a su propia población, porque Zelensky es un nazi, aunque dicen que él es judío y todo eso y que no puede ser, ¿verdad? Que sea nazi, pero él es un nazi que anda recaudando dinero y armas en Europa, en Estados Unidos. Miren el clavo que fue a armar a Canadá. No sé si lo vieron. Resulta que en el Parlamento canadiense vitorearon a Zelensky, es decir, se pararon 6 veces a aplaudirlo y llevaron a un nazi de 98 años que vive en Canadá, que todavía está vivo, tiene 98 años, ya en silla de ruedas y todo eso, y le hicieron un homenaje. Imagínense ustedes lo que nos han vendido en las películas de Hollywood, todo lo que nos han vendido contra los nazis, ¿verdad? Que eran unos malditos que mataron a 6 millones de judíos, y nos han vendido, esas películas nos han vendido la idea de que Estados Unidos es enemigo de los nazis. Pero resulta que ahora
con el Zelensky, que es su gobierno es pro-nazi, resulta que hizo hasta la señal nazi hizo ahí en el Parlamento, y llevaron a ese nazi viejito, ¿verdad? Lo llevaron ahí y prácticamente le dieron un homenaje, y fue tal el escándalo que el presidente de la Cámara Baja de Canadá tuvo que presentar su renuncia. Y Justin Trudeau, que es el presidente de Canadá, se hace el gran baboso, que él no sabía nada, que no sé qué, que no sé cuánto. Ahora resulta que Polonia pide que extraditen a ese nazi para juzgarlo en Polonia por las crímenes de lesa humanidad que cometió. ¿Verdad? Ustedes saben que una persona puede ser un ancianito, pero en su juventud fue un maldito, pues, ¿verdad? Fue un matón. Ahora Polonia pide la extradición. Creó ese gran escándalo político que parece de niños, pues, ¿verdad? De niños, que Justin Trudeau no se ha dado cuenta el clavo en el que se estaba metiendo solo él con andar, con tal de quedar bien con Estados Unidos, con Zelensky, con Ucrania, dándole homenajes a nazis. Bueno, eso se los cuento como pura reverencia nada más, para que ustedes vean todo lo que está provocando esa guerra. Resulta que los granos que estaba explicando el licenciado, resulta que como los granos salen de Ucrania para toda Europa, está afectando a los países de Europa que también producen granos, porque el grano viene barato de Ucrania, y resulta que los campesinos o los productores de granos de Polonia, de Rumania y de esos países están siendo afectados y están protestando contra sus gobiernos por la competencia desleal que le están provocando los granos que vienen de Ucrania. Entonces ya ahí pueden ver ustedes cómo la Unión Europea está dividida, porque ya están viendo afectados muchos sus intereses, ¿verdad? De hecho, las poblaciones han sido afectadas todas, porque se pusieron a ponerle sanciones a Rusia, y eso ha hecho que la vida se encarezca en toda la Unión Europea. Está impactando terriblemente el alza de los precios, porque ellos dependían del gas y el petróleo que les vendía a Rusia, y como le pusieron sanciones, resulta que ahora no le compran ni una gota de petróleo ni gas. Y resulta que Rusia le vende a la India, ¿verdad? Y la India le vende a la Unión Europea. Al final de cuentas están consumiendo petróleo y gas ruso. También le vende a China, ¿verdad? Y China lo que sobra se lo vende a la Unión Europea. Indirectamente están consumiendo petróleo y gas ruso, solo que 5 veces más caro que como se lo vendía a Rusia. Entonces, esa es la situación actual. La guerra está en un impasse, ¿verdad? No en un impasse, está digamos, ya Ucrania está perdiendo la guerra, ha perdido todo su ejército, ha sido una carnicería, se han muerto 500,000 de ucranianos, ¿verdad? 500,000, y hay 500,000 de lisiados, de gente que ha perdido una pierna o los brazos, que se dio en la guerra, y el Zelensky, como no es él el que se está muriendo, ni sus hijos, ni sus hermanos,
él manda está reclutando gente todos los días para mandarlos al matadero. Dicen que tardan 4 horas, dice que tardan vivos en el enfrentamiento, porque están en desventaja respecto al ejército ruso. El ejército ruso tiene mejores armas y tiene un ejército más profesional. Fíjense cómo son las cosas. Entonces, eso, de alguna manera, tienen ustedes que presentarlo, naturalmente resumido, ¿verdad? En ese capítulo, poner algo de la guerra, por qué se inició la guerra. La guerra empezó el 24 de febrero de 2022, o sea que ya lleva, estamos hablando de año y medio, pues, ¿verdad? De guerra, que ha provocado terrible impacto a nivel mundial por los efectos inflacionarios que ha tenido, ¿verdad? A nosotros nos ha llegado eso, el efecto en la inflación. El gobierno dice que los precios están controlados, pero ahorita, pero no en ese periodo. No, pero fíjese que yo lo vivo, ¿ah? Yo lo vivo a diario porque mi mujer me dice, mira lo que me costó una papaya, 22 quetzales. Nunca habíamos pagado 22 quetzales por una papaya. Vale 8 quetzales la libra de tomate. Todo se ha encarecido. Y las amas de casa son las que mejor controlan la inflación, ¿verdad? Porque uno pues les da un gasto y ellas son las que administran el gasto, ¿eh? Y uno qué hace, ¿verdad? Uno qué hace, ¿qué puedo hacer yo? Le digo, si a mí no me aumentan, a mí no me han aumentado el salario, entonces yo le doy a ella una cantidad, para mí, digamos, fuerte, ¿verdad? Y no puedo estar aumentando todos los días, pues, ¿verdad? No tengas pena, aquí hay 1000 más, Y eso, imagínense ustedes a nivel del pueblo de Guatemala, ¿verdad? Que tiene ese salario mínimo, por ejemplo, el salario mínimo que ustedes ya lo conocen, 3,200 creo que anda, ¿verdad? El salario mínimo. Cuando uno dice lo que vale la canasta básica de alimentos, ¿verdad? Ustedes ya también tienen ese dato. Lo que vale la canasta ampliada y la gente pues no le aumenta, al contrario, ¿verdad? Al contrario, han perdido el empleo mucha gente en esta crisis, ha perdido mucha gente ha perdido el empleo y eso es lo peor que le puede pasar a uno, ¿verdad? Imagínense estar uno jodido y encima que le quiten el trabajo, es una verdadera catástrofe la que vive la gente. Este tema por eso es que lo escogimos, porque es un tema de coyuntura, es un tema de actualidad y ustedes ahí tienen cómo explayarse en el tema y hacer un informe. Hay mucho pues de dónde investigar y tienen la encuesta, ¿verdad? Que es una cosa valiosísima porque es la opinión de personas que estudian ciencias económicas. Ni siquiera es una encuesta a nivel poblacional, sino que es una encuesta de gente que más o menos tiene rudimentos de conocimiento de lo que es la economía. Entonces, todo eso quiero yo incentivarlos, pues, ¿verdad? A que se involucren a hacer un bonito trabajo. Yo como estoy supervisando a los grupos de la práctica integrada, los docentes se quejan de que los estudiantes también están menos flojos en el sentido de que no quieren entrarle a profundidad a los temas. Se han visto forzados pues a eliminar algunos compañeros
en la última sesión que tuvimos el martes, yo les decía lo que les decía a ustedes el sábado pasado, que realmente nosotros aquí debemos exigirles realmente cosas, trabajos de calidad. Aquí no es regalar cursos, porque eso es una cosa que allá al licenciado Mary le mandé un video de un mexicano que yo veo, ¿verdad? Que Jesús López Almejo, se llama Tu Profe de RI, que se lo recomiendo mucho. Tu Profe de RI, lo busca en YouTube, donde habla él de la crisis de la educación en México. Imagínense, México tiene más de 100 millones de habitantes. Entonces, los problemas de Guatemala son parecidos pues a los de México, ¿verdad? Cómo ha caído la calidad de la educación, de que la gente cree que con el título ya van a hacer pisto. Entonces él dice, si ustedes quieren hacer pisto, mejor pongan una venta de tacos, les va a ir mejor. Si ustedes van a la universidad pensando que con el título se van a hacer de pisto, están muy equivocados. El licenciado Imeri lo sabe bien, ¿verdad? Porque nosotros tenemos compañeros que andan buscando trabajo y quisieran ganar miles, pues, ¿verdad? Y no ofrecen ellos, por su cuenta, no ofrecen una calidad profesional atractiva, ¿verdad? Porque así es como funciona el mercado. Si ustedes quieren tener un buen trabajo, van a tener que competir contra otros que también andan buscando trabajo como ustedes y que al final van a seleccionar al que mejor se desempeñe. Le van a decir, mire, hágame tal cosa. Y se lo pueden hacer tranquilos, ¿verdad? Pero si no lo saben hacer, porque el título se lo regalaron o lo compraron, entonces los estafaron porque les vendieron el título. No les enseñaron, sino que les vendieron el título. Y eso en Guatemala, ahorita, por ejemplo, ¿cuántos auditores creen ustedes que hay? ¿Cuántos abogados? Son miles de abogados, no sé cuántos miles andan ya. Entonces, ¿qué competencia puede haber entre los abogados? Los auditores son muchos, ¿verdad? Los economistas estamos quizás en mejor posición porque no somos tantos, ¿verdad? Solo es este grupo nada más en la facultad que va a salir de economista. Solo este grupo. Afortunadamente, ya hicimos una práctica con el licenciado Imeri sobre cómo les iba por qué los economistas o por qué había tan pocos estudiantes de economía y por qué había más de auditoría y de administración. Y el trabajo salió que no solo a los economistas les iba mal. Pensábamos que era que a los economistas no los contrataban y que contrataban más a los auditores y a los administradores. A los 3 carreras se las llevaba el río porque había mucha competencia. Entonces quiere decir que cuando es así, cuando hay mucha competencia, entonces se impone la calidad. Y eso tómenlo muy en cuenta. Se lo está diciendo un viejo, ¿verdad? Que cuando yo me gradué de economista, al siguiente día ya me habían ascendido ahí en finanzas. Mire, pase adelante, licenciado. Me acuerdo bien que yo trabajaba en rentas internas y solo me gradué y me dieron plaza de profesional. Solo me gradué. Ahora ya no es así. Puede ser que haya gente que es profesional y que tenga plazas que no son de profesional, porque hay demasiada competencia. En mi época, ¿verdad? Que yo me gradué en el 81, imagínense cuántos años hace, solo se graduaba uno y como quien dice, pase adelante, licenciado.
aquí está su plaza, ¿verdad? Y así me fui desenvolviendo en el Estado hasta que me jubilé en el 2016. Trabajé en muchas instituciones del Estado, ¿verdad? En CGPLAN, yo tuve 2 temporadas en CGPLAN, tuve 3 temporadas en finanzas y por último me jubilé en finanzas en el 2016. Ya llevo 4 y 3, 7 años, ¿verdad? De jubilado. Pero esas son experiencias, ¿verdad? Las canas dicen que por algo le salen a uno, ¿verdad? Entonces se los dice un viejo. Preocúpense por la calidad de su educación. Preocúpense por eso. Porque el título no les va a dar, no es una mate epístola la que están comprando. No es mate epístola. Es cierto que se le facilita, ¿verdad? Es mejor ser profesional que no serlo, pero tampoco es que van ustedes a quedarse tranquilos, ¿verdad? Hay que ganarse el puesto. Entonces, eso es lo que queremos en esos capítulos, ¿verdad? Que hagan una descripción, como les explicó el licenciado, se lo explicó brillantemente, ¿verdad? Les dijo que era la situación de la pandemia y después en el segundo capítulo ya pongan un poco más de la guerra de Ucrania, ¿verdad? Para darle más sabor, digamos, al trabajo. Y el tercer capítulo ya va a ser las hipótesis de cada grupo. Ahí se van ustedes que recabar la información, mejor dicho, probar o disprobar sus hipótesis y luego complementarla con bibliografía. Y al final viene el capítulo de conclusiones y recomendaciones y ya prácticamente terminó el trabajo. Pero para eso hay que sentarse y hay que desvelarse y hay que trabajar en equipo. Las cosas no caen del cielo, ¿verdad? Esto no es de copy-paste porque eso luego lo detectamos nosotros, ¿verdad? Uno ya digamos, es zorro en eso, ¿verdad? Se detecta fácil cuando ve uno que algo está muy bien escrito, dice uno, esto me huele a copy-paste. Mejor hagan el esfuerzo. Sí, lo que queremos es ver la aplicación de los conocimientos, ¿verdad? La aplicación de los Fíjense conocimientos. que ahorita les vamos a dar unos 10 minutos a los coordinadores para que pongan de acuerdo. Pero yo quisiera tomar lista de los coordinadores. Óscar Alberto Figueroa, ya lo vimos por aquí. Presente. Daniel Samuel Ruiz. Presente, Lic. Augusto Fidel Barreno Díaz. Presente, licenciado. Presente. Fernanda Giovanna Hernández. Presente, licenciado. María Isabel Roca Martínez. Presente, Lic. Alejandro Josué González Paredes. Él es su coordinador del grupo 2. Julia Adriana Valle Fajardo. Presente, licenciado. Jonathan Javier Varías García. Presente, Lic. Ana María Montúfar Aguirre. Presente, licenciado. Alejandro Josué González. No está presente, él es subcoordinador, pero sí está el coordinador del grupo 2, que es Óscar Figueroa. Entonces, compañeros, vamos a darles 10 minutitos, son las 3 de la tarde con 2 minutos. Volvemos a abrir el micrófono y la pantalla a las 3:10 para ver cómo se pusieron de acuerdo qué coordinadores o qué grupos de los coordinadores van a redactar el capítulo 1 y qué grupo el capítulo 2. Nos miramos en 8 minutos. De ahí seguimos
con el capítulo 3, dando instrucciones del capítulo 3 para los integrantes de cada grupo. Así que pónganse de acuerdo, compañeros.